La alarma. La alarma de Freud. Despierta Freud. No se asusten, están empatando. No se están peleando. Estamos trabajando el texto de Material y Fuente de los Sueños, es un texto de Freud, ¿no? Ahora la clase se llama el Edipo y los sueños, y bueno, vamos a ver una serie de sueños que vamos a denominar típicos, porque son unos sueños que soñamos todos, ¿no? Que alguna vez hemos soñado, aunque no nos acordemos, pero alguna vez soñamos todos, y además de la misma manera. Lo que estamos viendo hasta ahora es que los sueños son particulares, ¿no? Y que dependen de cada sujeto, del soñante, y para poder ser interpretados necesitamos de la colaboración del soñante. Pero la peculiaridad de estos sueños es que hay una estructura que se repite dentro del sueño, ¿vale? Y que siempre es la misma, sea cual sea el soñante. Tienen el mismo significado, lo que quiere decir que van a proceder de fuentes idénticas para todos los sujetos, y esas fuentes, como vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, ¿no? Tienen que ver con el Edipo, ¿vale? Que es una fase por la cual todo sujeto humano tiene que pasar para su constitución como sujeto, precisamente. Ahora lo vamos a explicar un poquito más adelante. Es importante que sepáis que cualquier cuestión la podéis plantear en el transcurso de la clase, no tenéis que esperar hasta el final. Entonces, para estudiar estos sueños vamos a tomar dos tipos de sueños que plantea Freud, que son los sueños de avergonzamiento de la propia desnudez y los sueños de la muerte de personas queridas, que siempre nos horrorizan, ¿no? Ese tipo de sueños. Respecto a los sueños de avergonzamiento de la propia desnudez, plantea que hay dos tipos. Por un lado, los sueños en que estamos desnudos o mal vestidos ante personas extrañas sin que sintamos ninguna vergüenza. Y por otro lado están los sueños que soñamos en los que... Hola. Pasan cosas. Ahora por ahí. Persona por aquí. Ay, Dios mío. Es genial. Así son los sueños, ¿no? Tienen esa complejidad, ¿no? Ahora vamos a ver que siempre hay material en los sueños que toma de la realidad y que aparece algunas veces de forma y a veces inesperado, ¿no? Para eso. Entonces, por un lado hemos dicho que soñamos que estamos desnudos o mal vestidos ante personas extrañas sin que sintamos ninguna vergüenza. Pero por otro lado están los sueños que soñamos en los cuales nos avergonzamos o queremos huir
o escondernos, pero una parálisis nos impide ponernos en movimiento, es decir, que no podemos terminar con esa situación penosa del sueño. Los que vamos a trabajar dentro de este bloque son estos últimos, ¿vale? Es decir, en los que se produce un avergonzamiento, queremos huir de esa situación, pero a la vez se produce una parálisis que no nos permite terminar con esa situación. Pero estos sueños típicos tienen una serie de características, ¿vale? Por un lado, el grado de la desnudez del sujeto es impreciso en el sueño. A veces incluso se alude a que llevaba puesto una camisa o que llevaba puesto algo de ropa interior, ¿no? Nada concreto. Luego, por otro lado, otra de las características es que la intensidad de la vergüenza que el sujeto siente es desproporcionada al grado de desnudez que aparece en el sueño. Siente una gran vergüenza. Otra de las características de este tipo de sueños es que las personas ante las cuales nos avergonzamos son desconocidas. Su fisionomía va a parecer indeterminada y muestran la mayor indiferencia. Cosa extraña. Si hay quien te ve desnudo, pues se detendría por lo menos a mirarte. Por lo menos eso es lo que me pasa. Perdón. No. Existe también otra de las características que no corresponde. Claro. Sí. Otra de las características de este tipo de sueños es que existe una discordancia entre lo que siente el sujeto y las demás personas del sueño, ¿vale? Es decir, ese avergonzamiento tan tremendo por parte del soñante y, por otro lado, las personas que están presentes ante esa desnudez ni se burlan, ¿no? Ni se indignan, ni se ríen, nada, ¿vale? No pasa nada por parte de ellos. Estas son las características de este tipo de sueños. Y para explicarnos un poco qué sucede en este sueño, nos trae un cuento, la fábula que recoge Andersen, que muchas veces la hemos escuchado, Los vestidos del rey, en la que dos falsarios ofrecen al rey un traje cuya singular condición es que solo puede ser visible por personas, hombres buenos y honrados. Entonces el rey sale a la calle vestido con este traje, es decir, desnudo, y como nadie quiere pasar por perverso o quedar ridículo frente al rey, fingen, ¿no?, que el rey va desnudo. Fingen que el rey va vestido. Exactamente. Es decir, no advierten su desnudez. Respecto al sueño, más o menos, para utilizar la metáfora del cuento de Andersen, el falsario sería el sueño, que ha inventado un disfraz que engaña a la conciencia, mediante el cual la situación expuesta adquiere un sentido, ¿no?, y queda despojada de toda la significación primitiva. Es decir, dentro del mismo paralelismo, el rey va a ser el sujeto mismo. Y luego, por otro lado, la vergüenza que sentimos, la tendencia moralizadora, revela un oscuro conocimiento del contenido latente que nos trae ciertos deseos ilícitos que son sacrificados a la represión, ¿vale? Pero no, ¿puedes explicar un poco esta parte? O sea, ¿qué deseo
los vamos a ir descubriendo, ¿no? Pero hay una serie de deseos. En el capítulo anterior hemos visto cómo Freud dice que los sueños son realizaciones de deseos, pero el deseo es un deseo concreto, un deseo sexual infantil reprimido, ¿vale? Entonces, los deseos que aparecen encubiertos frente a este deseo sexual infantil reprimido son siempre de dos tendencias. Por un lado están los deseos hostiles y por otro lado están los deseos amorosos, eróticos. que ahora vamos a descubrir frente a qué personas son y qué nos están revelando este tipo de sueños. Marisa pregunta que qué nombre recibe este tipo de sueños a los que aludías. O sea, los sueños típicos. ¿No? Los sueños No sé a típicos, qué sí. se refiere. Avergonzamiento de la propia desnudez, Marisa. Entonces, Freud siempre trabajó, no solamente en el desarrollo de la teoría, sino que trabajó en la clínica con pacientes neuróticos, ¿no? Entonces, dice que estos pacientes nos muestran que estos sueños están basados en recuerdos infantiles. Entonces, nos dice que en la primera infancia es muy típico que uno se encuentre desnudo frente a desconocidos, incluso no solamente a familiares, sino frente a desconocidos, sintiendo la mayor indiferencia. Incluso esa cuestión de los niños de mostrarse desnudos llega a ser hasta algo excitante para ellos, lo provocan, ¿no? Lo manifiestan con toda libertad. Hay una tendencia exhibicionista en ellos. Dice que estos sueños serían precisamente una reproducción de esa época infantil, considerada como el paraíso. Esta repetición de impresiones en la primera infancia es la propia realización de deseos, es decir, serían sueños exhibicionistas. Estamos hablando que había una desnudez medio confusa que nos provocaba una incapacidad para huir, ¿no? Y que esa incapacidad para huir nos impedía salir de esa situación penosa. Entonces lo que encubre ese sueño es un deseo exhibicionista. También se observa en la clínica como síntoma, ¿no? Hay personas que se avergüenzan mucho cuando van por la calle, que las miran, ¿no? Que tienen una... y en realidad es un deseo inconsciente de exhibicionismo reprimido, ¿no? Sí, que también eso nos ayuda a pensar la clínica. Sí, o esas personas que tienen miedo escénico, ¿no? Habría que también pensar que se ponen muy nerviosas cuando tienen que hablar en público, que tienen, ¿no? Sí, mucha excitación frente a que todas las miradas estén puestas en ella, ¿no? O sea, que tienen ese deseo exhibicionista. Se paralizan, sí, hay mucha gente que no. Perdona, ¿y la patología sexual de exhibicionismo como tal? O sea, ¿eso qué sería? Es otra cosa, tiene otra complejidad y es una perversión. Claro, porque digamos que el deseo lo llevan a cabo, ¿no? Patológicamente. Claro. No sí. se dejan nada. No se dejan nada. Una cosa es soñarlo y otra es hacerlo, ¿no? Claro. Decía Aristóteles, el hombre perverso realiza lo que el hombre normal sueña, ¿no? Bueno, pero este tipo de sueños, en el nódulo de este tipo de sueños, la figura del sujeto aparece con la edad actual, no con esa edad infantil.
y las personas ante las que se avergüenzan son personas conocidas, ¿no? Y no es un simple recuerdo, ¿vale? Es una situación actual, es decir, que infantil no es que sea de la infancia y que venga, no, es presente para el sujeto, es un afecto totalmente actual para el sujeto. Bien. Cuando dice que hay mucha gente desconocida que no presta atención al espectáculo, ¿no? Tenemos que entenderlo a través de la transformación en su contrario, frente al deseo del sujeto. Es decir, ese deseo va a estar orientado frente a una persona familiar y única, ¿no? A la que el niño dedica su desnudez. Es decir, que también en estos sueños va a actuar todos los mecanismos, también va a actuar la represión, ¿no? Siempre actúa. Y es mejor que actúe. Cuando no actúa, a veces se provocan patologías graves. La sensación penosa que experimenta el soñante es la reacción del sistema contra el hecho de que, a pesar de todo, el contenido del sueño, por él rechazado, ha conseguido su representación, ¿no? En el sueño, ¿vale? Ese deseo exhibicionista ha conseguido acceder, ¿no? De alguna manera a través del sueño. Y la sensación de estar paralizado, ¿no? Sirve como expresión del conflicto de la voluntad, ¿no? El no, ¿no? Por parte de la voluntad frente a ese deseo. Esto respecto a los sueños de avergonzamiento de la propia desnudez. Si tenéis alguna cuestión, podéis plantearla. Perdona, yo no entendí muy bien lo de paralizado, de que te quedas como paralizado, ¿no? Porque yo casi que como que relaciono lo de estar paralizado como un síntoma de defensa, ¿no? Y te quedas ahí con un poco estupor ahí. Entonces, ¿cómo se queda paralizado si en realidad es un sueño por la vergüenza, imagino, ¿no? Claro, es frente a ese deseo exhibicionista, ¿no? Que si realmente fuera vergüenza se iría de la situación, ¿no? Dice, pero no, se queda ahí que lo miren. O sea, que en realidad le gusta. Algún goce consigue, aunque no sea que le guste exactamente. Yo tengo una pregunta. Dijiste que había como dos tipos de sueños, sería avergonzarte, o sea, el que estás desnudo y no te avergüenza, y el que te avergüenza. A la hora de interpretar el sueño, lo importante es tener en cuenta como la interpretación que hace el sujeto dentro del sueño de lo que está viviendo, o eso es secundario. Efectos muy importantes. Pero, o sea, el significado, o sea, la interpretación del sueño cambia tanto, dependiendo de... Por supuesto. Siendo una persona que no, por ejemplo, que se muere un familiar y no siente esa aprensión o esa angustia, no tiene, ese sueño no tiene valor. No es Ahora un mismo sueño lo vamos típico, a ver. no es un sueño típico. Nos estamos anticipando. Estamos hablando de los sueños típicos. Ahora mismo vamos a entrar en este tema. Genera inquietud, ¿eh? ¿Cómo Lo de la puede muerte ser? de familiares queridos Sí. siempre, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Sobre los sueños de la muerte de personas queridas. Freud nos dice siempre que el motor del sueño es un deseo inconsciente, ¿vale? Y hemos dicho que el sueño es una realización disfrazada de un deseo reprimido. Cuando termina el capítulo anterior, matiza diciendo que es una realización disfrazada de un deseo sexual infantil reprimido, ¿vale? Esto es
encauzamiento para poder continuar con él. Entonces, los sueños sobre muerte de personas queridas son aquellos sueños en los que aparece la muerte de un familiar cercano, los padres, los hermanos, los hijos. Y, igual que en el caso anterior, tenemos dos tipos. Aquellos en los que no sentimos ningún dolor, ¿vale? Y aquellos en los que sentimos un gran dolor, o que nos resultan penosos, frente a la muerte del familiar querido. Dice, los primeros, es tu pregunta, ¿vale? Aquellos en los que no aparece ningún dolor no pueden ser considerados como sueños típicos, porque al analizarlos vamos a darnos cuenta que significan algo muy distinto, y nos trae un ejemplo. Era una paciente de Freud que sueña con la muerte de un sobrino y no siente ningún dolor frente a esa muerte. En el análisis lo que se descubre, ¿no?, la interpretación de ese sueño, es que no podía sentir ningún dolor porque el deseo motor de ese sueño era encontrarse con su amado, ¿vale? Esa situación de la muerte del sobrino le iba a permitir encontrarse con su amado, ¿vale? Entonces no sentía ningún dolor, ¿ves? No podemos considerarlo como sueños típicos. Es decir, el deseo que motor del sueño en ese caso no tenía que ver con la muerte del ser querido. Perdón un segundo, no sé si porque llego tarde, pero un sueño típico que es, o sea, la diferencia entre Adelante. No, en el que el motor del sueño es lo que, o sea, estamos relacionados con la imagen. estamos llegando a ello, ¿vale? Ah. Los sueños típicos son sueños que soñamos todos, ¿no? Y que, bueno, no siempre los soñamos todos, ¿no? Pero quiero decir, son sueños generales que tienen las mismas características, la misma estructura y que Claro, con una tienen... cosa típica. ¿Cómo? Lo que es una cosa típica. Sí, No sabía si lo estaba... exactamente. Vale. ¿Vale? Pero que tienen, digamos, un engranaje común, todos los sueños típicos, ¿vale? Que es lo que estamos develando, ¿vale? ¿La tienes ahí? No es la clave, dice suave. Luego que pongas un nombre, un nombre de cada uno. El nombre típico. Un nombre con el que te llama tu nombre. Al fin y al cabo es lo mismo. Ay, ay, ay. Bueno, entonces estábamos en los primeros que hemos dicho tal. Espera, que hemos dicho. Bueno, que aparece sin ningún dolor y que, ¿no? Y que hemos dicho que no tiene que ver, que el deseo motor del sueño no tiene que ver con la muerte del familiar querido. Madre mía. Pasa, Paola. Me encantan las interrupciones. Adelante, ¿no? A ver. Es que me pierdo, perdón, Ya ando yo distraída. Bien, entonces, estos sueños no comportan ninguna situación de duelo, ¿no? Y por lo tanto el sueño no va acompañado de ningún sentimiento penoso, ¿vale? El afecto concomitante en este sueño corresponde al contenido manifiesto, no corresponde al contenido manifiesto, sino al latente, ¿vale? A la interpretación del sueño, no a lo que aparece en el sueño, no a lo que dice el soñante, ¿vale? Claro, uno ve muerte y dice, pero ¿cómo no vas a sentir ningún dolor? ¿Vale? Pero claro, tenemos que saber que en todo sueño hay un contenido manifiesto y un contenido latente, ¿vale? Que es al cual vamos a llegar a través de la interpretación, ¿no? Por medio de la interpretación a través de la asociación. Entonces, el afecto ha permanecido libre
a la deformación, ¿no?, a la que se han sometido las ideas latentes, ¿vale? Porque para que las ideas latentes lleguen al contenido manifiesto, el trabajo del sueño se ocupa de llevar a cabo una deformación. Bueno, entonces, los sueños que consideramos típicos son aquellos en los que se representa la muerte de un ser querido, acompañado de dolorosos afectos. Y su sentido es el que aparece en el contenido manifiesto. Es decir, que muera la persona querida a la que se refiere. Ese es el deseo. Ese es el sueño típico. Sí. Los otros hay que No. interpretarlos para cada sujeto es diferente. Entonces, nos dice, ¿no?, cómo podemos desear la muerte de un familiar querido, ¿no?, de los padres, de los hermanos. Es una idea que automáticamente rechazamos y que conscientemente no podemos tolerar, ¿no? Pero Freud nos dice que no es necesario que sea un deseo actual, ¿vale? No es algo actual para el sujeto, aunque lo es de alguna manera, ¿vale? Ya hemos visto un sueño en el que una paciente vio a su única hija de 15 años muerta y metida en una caja que no tenía forma de ataúd, y como ese sueño se correspondía a un deseo pasado de cuando estaba embarazada, ¿no? Había discutido con su marido y en un arrebato de ira deseó no tener a esa niña, ¿no? Incluso se llevó a dar golpes en la tripa. Pero además, en la asociación del sujeto, este sueño lo va a relacionar con un recuerdo, siendo niña, en el que oyó a su madre cómo esta también contaba que, habiendo estado embarazada de la paciente precisamente, deseó abortar, también por una relación infeliz con el marido. Entonces, en la edad adulta, la paciente siguió el ejemplo de su madre, es decir, que el deseo pretérito está en relación con un recuerdo infantil. Es decir, es encubridor. Sería en realidad un deseo infantil para ella. Los recuerdos, eso prueba de los textos de Freud, siempre son encubridores. Encubren una situación edípica. Entonces, cuando alguien sueña con la muerte de un familiar, no es que en esa edad desee que muera la persona querida, sino que en algún momento lo deseó. Fue un deseo que pudo olvidar, que reprimió. Es un deseo infantil. Pero tenemos que tener en cuenta que en el psicoanálisis utilizamos el tiempo futuro anterior, que nos habla de una realidad psíquica, no de la conciencia. Es todo por aprecú. Es decir, en psicoanálisis se va a interpretar desde lo que dice el sujeto, desde el último efecto, que es la palabra. Entonces, si en el discurso del paciente aparece esta situación, de alguna manera es actual para el sujeto. No es un deseo consciente porque la conciencia no quiere saber nada de los deseos incestuosos, que son además los que rigen la vida psíquica de cada sujeto.
en presente. Por eso tengo que deformar el contenido para que pueda pasar a la conciencia. Pero además de ser este deseo incestuoso, el motor del sueño va a utilizar además otros recursos, los restos diurnos, los deseos insatisfechos, los deseos reprimidos. Es decir, como si en el sueño continuara viviendo el niño con sus impulsos infantiles. En este ejemplo, ¿no? Es importante esta cuestión, ¿no? Que los deseos incestuosos, por eso la clase se llama así, ¿no? El Edipo y los sueños, son los que rigen la vida psíquica. Y los sueños no dejan de ser producciones del inconsciente, ¿no? Producciones de esa vida psíquica, ¿no? Cuando estamos dormidos. Y aparte nos dice Freud, ¿no? Si nos ponemos a examinar un poco las relaciones familiares, no siempre son cordiales, ¿vale? Se produce bastante hostilidad en las relaciones con los hermanos, incluso en las relaciones con los padres, con los objetos parentales. Hay fuerte hostilidad, fuerte amor, ¿no? También. Los niños suelen reaccionar frente a los hermanos con situaciones muy hostiles, ¿no? Tanto en el juego como con peleas, ¿no? Cuando se acusan frente a los padres, son situaciones muy comunes, que nos han pasado a todos, aunque no tengan hermanos, con los amiguitos, con los compañeritos también, ¿no? Se ve cuando en una familia nace un nuevo hermanito, la reacción del hermano mayor es siempre una reacción con ciertos celos, ¿no? Con cierta hostilidad, ¿no? Incluso a veces lo llegan a expresar, ¿no? Quiero que se vuelva a llevar al niño la cigüeña. O le denigran, ¿no? Ah, pero es que no tiene dientes, no sabe hablar, no sabe, ¿no? Está bien, yo soy mejor que él. Yo llegué primero. Y nos trae una cita del poeta Spitteler que describe muy bien esta situación. Dice: además había otro Adolfo, un pequeño ser del que se aseguraba que era mi hermano, pero yo no podía comprender para qué servía, y mucho menos por qué se le consideraba igual a mí. Una manera muy gráfica de desplegar el sentimiento que uno padece frente a los menores, ¿no? En general, que más vale ir transformándolo en la vida, porque si no es muy difícil tener compañeros menores. Pero además dice que esta situación encima se agrava porque los niños son totalmente egoístas. Lo primero que quieren es atender sus necesidades y sus deseos, ¿no? Y para ello, si no lo consiguen, expresan sus deseos hostiles fácilmente frente a los demás, ¿no? Hola, adelante. El deseo de muerte, ¿no? A veces en los niños aparece como una manifestación de la hostilidad, pero tenemos que tener en cuenta que para los niños la muerte no significa lo mismo que para los adultos. La relacionan con la desaparición, pero además no enlazan a esa muerte-desaparición ningún sentimiento penoso, ¿vale? No sienten pena porque desaparezca alguien, ¿no? Es más, claro, porque no piensan que se muere, no tienen esa relación.
Además ellos lo utilizan, ¿no? Como sigas así te vas a morir, ¿no? Se lo dicen al compañerito sin ninguna afectación, ¿no? Es decir, que haberse muerto significa haberse ido, nada más. Y dice que aunque en algunos casos la relación muerte-ausencia esté más establecida en los niños, nos trae un comentario de un niño de 10 años, ¿no? que es muy revelador sobre este concepto distinto de la muerte. Dice, tras la repentina muerte de su padre, dice: comprendo que papá haya muerto, pero lo que no puedo entender es que no venga a cenar. Bueno, que aunque el niño pueda diferenciar esta cuestión de la muerte de la ausencia, su egoísmo es tal y es tan narcisista que cualquier ofensa, ¿no?, para él es un crimen de lesa majestad, por lo que no tiene ningún problema en aplicar la pena de muerte hacia los demás. Y nos trae el comentario de un niño de 5 años que le dijo al papá frente a la criada: quiero que se muera. Dice: ¿pero por qué? ¿No te sirve con que se vaya? Dice: no, porque luego vuelve. Creo que se muere. Ya tenía más claro el concepto. Bueno, dice Freud que a lo mejor el deseo de la muerte de los hermanos queda un poco más justificado, pero ¿cómo el deseo frente a la muerte de los padres? ¿Cómo se justifica? Bueno, realmente las relaciones parentales son fuente de hostilidad, ¿no? Y además son un terreno en el cual se generan una serie de deseos totalmente rechazables por la censura, ¿no? Deseos hostiles y deseos sexuales, ¿no?, eróticos frente a los objetos parentales. Dice que la mayoría de los sueños en los que aparece la muerte de un padre o una madre, siempre que suele ser el familiar del mismo sexo, es decir, la nena sueña que se muera la mamá, el nene que se muera el papá, porque son obstáculos frente al amor, ¿no?, el niño frente a la madre y la nena frente al padre. Entonces su desaparición es ventajosa. Y en eso suele centrizar esa la atención hacia la muerte. ¿Sufren dolor? Sí. 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 El sentimiento, ¿no?, del sueño, el afecto, es doloroso. Bueno, dice que esta cuestión se ve claramente en los sueños de pacientes o de personas neuróticas, ¿no? Cómo se desprende frente a esos primeros objetos amorosos, ¿no?, esas tendencias que se manifiestan en los sueños. Para el niño, el primer objeto sexual es la madre, y para la niña es el padre. Por tanto, el progenitor del mismo sexo es un obstáculo. Desea que desaparezca, que es el deseo más cercano al deseo de muerte para mí, que desaparezca. Hemos dicho que para ellos es lo mismo. Y nos trae un ejemplo, ¿no?, de una paciente en la que se ven diferentes fases en el proceso de la enfermedad. Dice que hay una primera fase de la enfermedad de la paciente
en la que se mostraba gran hostilidad hacia su madre, insultándola, pegándola cuando se acercaba a ella, a la vez que mostraba un gran cariño hacia una hermana mayor que ella, 2 años y medio. En una segunda etapa, más pacífica, los sueños que aparecen, ¿no? Y la que también se empieza a tratar con Freud, los sueños que aparecen son un sueño en el que asiste al entierro de una anciana y un sueño en el que se ríe sentada en la mesa con su hermana vestidas de luto. Los dos indican que la madre puede ser objeto de cadáver. Y en una tercera fase aparece una serie de fobias, ¿no? Durante esta etapa la idea que más le atormentaba era que le hubiera sucedido algo a la madre, por lo que tenía que volver a casa para confirmar que no le había pasado nada. Nos dice que en la primera etapa sería una muestra de la hostilidad inconsciente directamente. En la segunda fase, que hemos dicho que era más pacífica, se ha restablecido la censura y reprimido la hostilidad. Y los sueños van a constituir la única realización de su deseo, ¿vale? Es utilizar los sueños para poder realizar su deseo. Y luego en la tercera etapa lo que aparece es un mecanismo de defensa. Como mecanismo de defensa va a aparecer el exceso, la excesa preocupación de la sujeto por su madre. Preguntan aquí, porque has dicho que para el niño el primer objeto era la madre y para la niña el padre. Preguntan, ¿para la niña no es también la madre? Sí, pero es así, ¿no? Es un resumen del final del Claro. consejo de Edipo. Primero pasa por la madre, pero luego finalmente llega al padre. ¿Cómo? Sí, tío, es más complejo, ¿no? Estamos tratando otra serie de cosas en este capítulo, pero es verdad, ¿no? El primer objeto para ambos siempre es la madre, ¿no? El primer objeto amoroso, pero lo que pasa es que la niña tiene que hacer un paso más, digamos, ¿no? Tiene que llegar como objeto amoroso al padre. Siempre el trabajo de más, que no es de más. Bueno, entonces los sueños de los pacientes neuróticos muestran claramente que los instintos sexuales despiertan a temprana edad y que la niña tiene como objeto sexual al padre y el niño a la madre, y que además estos hechos juegan un papel fundamental en la vida de los sujetos. En esto no creo que difieran del resto de las personas. Dice que estos pacientes nos van a mostrar amplificado lo que nos sucede a todos, ¿no? Y nos va a hablar del mito de Edipo, mostrarnos el mito como universal para todos y también mito en el tiempo donde el deseo no está sometido a ninguna otra ley que su realización, ¿vale? En ese sentido. Entonces, Edipo, hijo de Layo, rey de Tebas y de Yocasta, fue abandonado al nacer porque un oráculo había predicho a su padre que el hijo de Yocasta que llevaba en su seno sería un asesino. Entonces, recogido por unos pastores, fue llevado al reino de Corinto, que le educaron como un príncipe. Deseoso de conocer su origen, consultó al oráculo y le aconsejó que se alejara de su patria. Y él, la única patria que conocía era Corinto. Entonces, al alejarse de camino, se encontró con Layo y lo mató en una disputa. Mató a su padre.
y en el camino, sin saber que era su padre, evidentemente. Y en el camino, en las puertas de Tebas, descifró el enigma de la esfinge que cerraba el camino de la ciudad, y los tebanos, en agradecimiento, pues le coronaron rey, concediéndole la mano a Yocasta, su madre, sin que lo supiera. Durante largo tiempo reinó dignamente, tuvo 2 hijas con Yocasta, hasta que, asolada Tebas por la peste, los tebanos deciden consultar al oráculo, que les dice que la peste cesaría cuando fuera expulsado del territorio nacional el asesino del año, y es expulsado. Entonces aquí es donde empieza la tragedia, ¿no? En el descubrimiento de la historia, donde el destino rige la vida de Edipo, ¿no? Un destino al cual no se puede escapar, ¿no? Dice Freud que si nos conmueve esta tragedia es porque ese destino podría haber sido nuestro, ¿no? Que el odio por el padre y el amor por la madre es el deseo incestuoso, y al igual que hemos visto en los sueños, la tragedia sería la realización de nuestros deseos sexuales infantiles que permanecen reprimidos y que han de estar reprimidos como motor, ¿no? de todo el sistema del aparato psíquico, ese deseo inconsciente, ¿no? Que no es algo raro, ¿no? Que es algo que nos pasa a todos y que está ahí, que solo se puede interpretar, ¿no? Frente a un psicoanalista. Dice que, retomando los sueños de la muerte de las personas queridas, vemos que la idea onírica formada por el deseo reprimido escapa a la censura y aparece sin modificar en el sueño manifiesto. Dice que esto puede ser facilitado por 2 hechos. Por un lado, porque no existe ningún deseo del que nos sintamos más alejados y la censura no se haya preparada para rechazar esa monstruosidad, ¿sí? Y que el deseo frecuentemente recibe el apoyo de un resto de otro, ¿no? Pues una preocupación por la salud, ¿sí? Entonces que siempre se va a apoyar o se ve facilitado por estos 2 hechos. Dice que en estos sueños también sucede lo mismo que en los sueños exhibicionistas, ¿no? Que el deseo reprimido elude la censura, pero experimenta durante el mismo sensaciones dolorosas que van a desaparecer, a depender de la acción de la represión. El sistema de la conciencia, consciente preconsciente, se da cuenta que el contenido rechazado ha logrado una representación y reacciona contra esto, por eso dolor. ¿Vale? Es la justificación del sentimiento penoso. Violencia, ¿no? Porque nunca es solo oscuridad hacia los seres queridos, sino que también hay amor. Dice que todos los sueños son egoístas, ¿no? Al tener ese componente infantil, de alguna manera todos los sueños son egoístas. Es decir, que los deseos siempre corresponden, ¿no? al sujeto soñante. En la interpretación dice que todos los personajes del sueño, eso ya es una complejidad, ¿no? Pero que todas las personas del sueño son el soñante, ¿no? Representan algo del soñante.
Y luego nos va a hablar de otros dos sueños típicos, que son el sueño de volar, los que volamos, y los sueños de examen, ¿vale? Para rematar esta cuestión, ¿no? Del complejo de dice que los sueños en los que el soñante se encuentra volando, flotando, nadando, cayendo, ¿no? Que van acompañados de un sentimiento de angustia, son sueños que reproducen escenas infantiles, ¿no? Frecuentemente hay juegos con los niños frente a los adultos donde los lanzan, ¿no? Arriba, abajo, no sé qué, que a los niños les encantan, pero que les provocan cierta excitación sexual y van unidos a una sensación placentera. Digamos que estos sueños reproducen, ¿no? Esa sensación, ¿no? Esa excitación. Es decir, se reproduce la escena pero prescindiendo de la persona que me lanza. Al igual que los sueños exhibicionistas, este tipo de sueños van unidos a recuerdos de excitaciones sexuales, y la angustia o el sentimiento penoso aparece por un fallo de la elaboración. Como hemos dicho antes, el soñante se percata que es algo cercano a lo reprimido. Por eso ese sentimiento doloroso, ¿no? O de angustia, en este caso. Y luego, por último, el sueño de examen. Soñamos que suspendemos una asignatura que ya habíamos aprobado con nota excelente. Dice que son sueños de angustia que suelen representarse cuando al día siguiente ha de resolverse algo importante para esa persona. Es como si hubiésemos buscado en el pasado una ocasión en la que la angustia se mostró injustificada, ¿vale? Y quedó contradicha por el éxito. Expresaría la idea: pero si ya tienes el título, no temas, recuerda el miedo que sentiste ante el examen que resultó injustificado. Sería una manera de aminorar esa angustia, que era previa al sueño. Además, también esto es importante, ¿no? Los sueños de angustia, siempre la angustia es previa al sueño, no es el contenido del sueño lo que provoca la angustia. Es un sujeto angustiado el que tiene sueños de angustia. Dice, pero que además la frase, pero si ya tienes el título, ya has aprobado el examen, no solo tiene la intención alentadora, sino que también conlleva un reproche. Tienes ya demasiados años, pero sigues haciendo bobadas y tonterías. El contenido latente correspondería a una autocrítica y a un aliento. El reproche de hacer boberías se refiere a los actos sexuales contra los que hay algo que se opone en nosotros, relacionados con la masturbación infantil. Ya tienes demasiados años para seguir haciendo tonterías. Entonces, el sueño de castigo, por seguir haciendo tonterías, suspendes el examen. Hasta aquí he todo. Y pues los sueños. Cualquier cosa. Yo tengo una pregunta. Y además que lo he relacionado con esto, ¿no? Ayer me sorprendió muchísimo cuando un profesor contó el caso de que llevaba 2 años tratando a una paciente, obviamente no psicoanalítica, de psicología normal, de hospitales, porque el psicoanálisis todavía no. Bueno, y decía que después de 2 años de tratarla, le dijo: oye, mire, doctor, que todo lo que le he dicho hasta ahora es mentira, le voy a decir la verdad. Entonces yo me quedé un poco y digo, madre, ¿cómo puede ser eso, no? Entonces, llevado a esto, puede ser, digamos, ¿puede un paciente contar, o sea, mentiras del sueño y se puede interpretar bien o se puede captar, ¿no? Esa mentira se puede... Sí, perfectamente.
Digo, Que tratar porque 2 años de una persona no es, claro, me digo parece porque alucinante. lo que importa, perdón, claro, es otra cuestión la que se trata en psicoanálisis, ¿no? Nosotros partimos de que lo que dice el sujeto, en primer lugar, ¿no? El contenido manifiesto, a pesar de ser texto sagrado, no es el contenido lo que vamos a interpretar en psicoanálisis. En psicoanálisis se van a escuchar otras cosas, se escuchan los silencios, las repeticiones, las detenciones, ¿no? Los sueños, ¿no? Es otra cosa la que interesa el psicoanálisis, no el relato exactamente como lo cuentan, como contenido, No, ¿cómo lo dice, no? ¿Cómo lo expresa? exactamente, ¿no? Dónde se detiene, tal, ¿no? Eso es lo que escucha el psicoanalista de otra manera. Entonces, que sea verdad o mentira el contenido, al psicoanalista da igual. Puede estarte 2 años contando mentiras, que no hay mentira al azar tampoco. Toda la construcción de la mentira tiene que ver con ese sujeto. Entonces, ¿ves? Como hay una sobredeterminación inconsciente. Entonces, el psicoanalista escucha, ¿no?, la verdad del sujeto, no del contenido de la historia que te está contando el sujeto. Hay un caso de Lacan que es muy aclaratorio a este respecto. Era un paciente que se acusaba de haber plagiado, que había escrito varios libros y decía que eran todos plagios, ¿no? Se acusaba de eso. Entonces el psicoanalista, que no era un psicoanalista, se va a comprobar a la realidad si hay plagio, ¿no? Se va a leer los libros del paciente y comprueba que no hay plagio. Pero es que no importa si hay plagio o no hay plagio, es el deseo de plagiar. Él en su inconsciente es un plagiario. O sea, da igual que lo haya hecho que no lo haya hecho, es que esa no es la realidad que le interesa al psicoanalista. Él es un plagiario, se siente así, él cree que ha plagiado, vete a saber lo que habrá plagiado, vete a saber lo que en su inconsciente pasa, ¿no? Pero desde luego que no puedes ir a comprobar a la realidad una cosa que te dice el discurso del paciente, ¿no? Por eso decimos que el criterio de verdad es otro, ¿no? El criterio de verdad es otro. Si el paciente lo dice, algo tiene que ver con él. Claro, pues sí, también sería un trabajo insoportable. Me parece fundamental este criterio de trabajo, porque estar, digamos, 2 años tratando a un paciente y que no consigas evolución porque simplemente te quedes, ¿no?, en lo que dice y tal, y que no evoluciones, y es un atraso un poco. Porque esa frase también vete a saber lo que quería decir ese día. A lo mejor era, hoy le voy a contar algo que no le he contado nunca, simplemente era eso. Y no, eso no invalida los 2 años de tratamiento anteriores. Sí, pero bueno, según lo que decía el profesor, Claro, él en se había este sentido caso, decepcionado porque le había estado 2 años contando. sí, y que cambiaba, digamos, radicalmente la historia. O sea, no era simplemente que añadía algo nuevo, ¿no? Entonces es como, no sé, te sientes, yo en su caso me sentiría... Lo consiguió, ¿no? Porque digo que eso era para el psicoanalista, para el terapeuta también. Que se lo dice. Había un cambio también. Sí, te engañé. Y además el psicoanalista escucha el deseo, no le interesa el contenido. Por eso lo del plagio era muy... El deseo de plagiar, el deseo de mentir. Siempre habla del sujeto, de su deseo. El deseo inconsciente, sexual, infantil, reprimido. Además, ¿no? Porque el método de Vicoso también es nuestro. El psicoanalista se da cuenta, por ejemplo, de que esta persona tiene un deseo de mentir y lo está llevando a cabo, o no, se da cuenta del problema que tiene. ¿Cómo trata eso? Le sigue escuchando, Y luego, le intervendrá cuando corresponda. pues ahí, en esa forma de intervención, ¿cómo interviene el psicoanalista cuando...? Es que es única y para cada paciente, El concepto de interpretación. ¿no? Digo, la interpretación es algo nuevo, tanto para el paciente como para el psicoanalista, y se produce, ¿no?, a través de la transferencia, ¿no? Es decir, tiene que haber un pacto analítico, tiene que haber un acuerdo entre el paciente y el psicoanalista, honorario, unos honorarios, no. Entonces, a partir de ahí lo que aparece es la posibilidad para ese sujeto de ser interpretado, una vez que aparece el pacto. Entonces, una vez que el paciente ya ha aceptado ese pacto, llega a la consulta, se tumba en el diván y empieza a asociar libremente, ¿no? Asociar libremente es decir todo lo que se te ocurra, intentando no criticarte, ¿no?, intentando decir lo que se te ocurra verdaderamente.
Entonces, indiferentemente de que tenga que ver. exactamente. Tú vas a Eso ir es. y lo que te venga, Eso es. Lo que te venga, lo sueltas. Así, ¿no? Que es algo, Hablar con total que, libertad. ¿sabes qué pasa? Eso es algo a construir, no es fácil de construir, ¿no? Porque todo el día nos pasamos Estamos censurando, ¿no? Entonces, cuando se produce la asociación libre, ¿no? Se puede llegar a instaurar la transferencia, que también es un trabajo construir la transferencia entre el psicoanalista y el terapeuta, ¿no? Hay que hacerla. O sea, se hace, no es algo que yo haga, se produce. Una vez que está, ¿no? La interpretación puede actuar. De todas A maneras, donde yo después, quiero llegar, porque no me quedo del todo tranquila. después de la interpretación vamos a ver la histeria y vamos a ver varios casos clínicos y ahí vamos a ver cómo Freud interpreta. Entonces también vas a ir a ver en un caso, ¿no? En un caso como él interpreta. Digo que también estáis muy recién llegadas y claro, no. Pero sigue con tu pregunta. La diferencia clara entre un psicólogo en una consulta normal, en una consulta, y un psicoanalista, porque cuando el psicólogo interactúa contigo y como que te va orientando, ¿no? En ciertas ocasiones cuando lleva ciertas terapias contigo. Y el psicoanalista también lo hace así, aunque con otra perspectiva. No te orienta. En todo caso te desorienta un poco. Claro, porque tú vienes con una orientación, a ver si me entiendes. Tú ya vienes orientado. Entonces se trata de precisamente abrir esa orientación para permitirte otras vías, ¿no? Digo, utilizando las palabras que tú has utilizado. Yo no las utilizaría así, pues, digo, para seguir tu pregunta. Pero esa interpretación, ¿la hace el psicoanalista o la hace el propio paciente? A veces, el material del paciente. A veces la hace el conductor de autobús. Esto ya es más complejo, ¿no? Pero cuando uno está en análisis, la interpretación te viene en el momento que menos te lo esperes. Pero la interpretación que resuelve. O sea, La el interpreta- entendimiento, o sea, es que... La interpretación abre cadenas. Es que el deseo inconsciente es la interpretación. O sea, cuando hemos llegado en el caso antes que hemos puesto, usted tiene deseo de plagiar, eso es una interpretación. El deseo es la interpretación. No es que haya un deseo y yo lo interpreto. Es que el deseo, la interpretación produce el deseo. En el psicoanálisis de lo que se trata es de producir una historia de deseos, no una historia de hechos acontecidos. Mire, usted cuando le pasó esto deseaba así, deseaba de esta manera, ¿no? Tiene más que ver con el deseo inconsciente, por eso no tiene nada que ver con la psicología es de la conciencia, pues no tiene en cuenta los procesos inconscientes. Conductual. Sería la conducta. A mí me parece significativo lo que ha contado esta chica de que el psicólogo se sintió decepcionado porque llevaba 2 años. Es como que el psicólogo se quedó con la historia que le traía la persona, ¿no? Y el psicoanalista pues vive, no va buscando, o sea, tiene que salir de la historia que te cuenta para ver qué está pasando de verdad. Claro, es entre las palabras, no las palabras. Sí, claro. Es una evolución para mí en terapia, o sea, va más allá de lo que hay, ¿no? Claro. Es un problema. Claro, porque si te viene un paciente, he matado a mi mujer, no sé cuánto, dices, madre mía, ¿no? Si le escucharas lo que dice, llamas a la policía. Eso le pasa a los psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras tienen un delirio y lo ingresan, lo encierran entre 4 paredes. Lo que el profesor del ejemplo lo escuchó, que se tomó como si fuera una cosa narcisística, ¿no? Sí, En sí, vez de sí. decir, bueno, ¿qué me vas a contar nuevo, no? Yo qué sé, frente a... Por fin algo nuevo, tenía que haberle dicho, ¿no? Algo así. Me tienes aburrido con la misma historia siempre. Nada, es una broma, ¿no? Pero digo, que es verdad. Tienes razón lo que dices. Y de la transferencia, hasta qué punto se tiene que crear y luego sí controlar, ¿no? ¿Cuál es el... Te controla. ¿Cómo? La transferencia te controla. La transferencia con el psicoanalista. La transferencia funda al paciente y Claro. al psicoanalista. No es que el Exactamente. psicoanalista pueda hacer algo con ella, es que se va a producir, quiera el psicoanalista o no quiera, y lo incluye a él también. O sea, hay veces que el paciente te pone en el lugar de su padre y tú le dices una frase que
ni te hubieras imaginado jamás decir. Porque la relación transferencial es la que te lleva a decir esas frases. Es todo inconsciente también para el psicoanalista. Por eso también tan diferente de la psicología, porque todas las frases del psicólogo son conscientes. Él sabe lo que quiere decir, ¿no? Te busca en el libro y te dice la frase esa que te cuadra, ¿no? Aquí es todo inconsciente. O teoría. Pero a ver, ¿qué querías decir? El límite a eso, o sea, es también la figura terapéutica. Claro, ¿sabes cuál es? El límite a eso es el psicoanálisis del psicoanalista. Ese es el límite. Digo que eso es otra cosa, otra cuestión que los psicólogos no manejan, ¿no? Digo, para un psicoanalista la formación es fundamental y dentro de la formación está la supervisión. Y la supervisión es el psicoanálisis del psicoanalista, la presentación del caso. Entonces, ahí están puestos todos los límites. O sea, en una escuela tiene que ser. Con grupos de trabajo, ¿no? Porque si no, no es posible. No es posible. Porque claro, si no entras, si no te lo crees. Claro, porque ¿no? entrar mucho en la transferencia sería creértelo. Claro, te lo crees. Da igual que el caso de la vida planteado. Cuando piensas que no, que es una cosa transferencial, ¿no? Tiene que ver con quién es para ese paciente en ese momento, que te puede saber, ¿no? Bueno, el doctor Menosa dio una conferencia sobre la transferencia en la Facultad de Medicina en Alcalá hace un año o así, y ponía un ejemplo de transferencia, ¿no? Que es que la neurosis es llevada a la relación transferencial, ¿no? Ponía un ejemplo de un paciente psicosomático con una úlcera gástrica, ¿no? Que nosotros estudiamos mucho la psicosomática. Entonces decía, ahora que ha empezado el análisis, en vez de hacerse el agujero en el estómago, lo hace en el tiempo de la sesión y siempre llega 10 minutos tarde, pero ya no tiene más la úlcera del estómago. Es como si se llama la enfermedad de la transferencia. Es como si la enfermedad quedara ahí, quedara en la relación analítica y el paciente ya no necesita tener el síntoma. Que es mejor para el paciente. ¿No? Evidentemente. Y el psicoanalista se la tiene que aguantar. Digo que sí. ¿No? Que hay veces que la transferencia del paciente es muy amable y hay veces que es muy hostil, pero a ti eso te da igual. Está en transferencia, ¿no? Está en análisis. Al psicoanalista quiero decir que tiene que dar igual, ¿no? Tengo una pregunta que es, no sé si será por eso, por falta de conocimiento sobre la teoría, pero no entiendo por qué se toma en estas cosas, en materia de psicoanálisis, el sueño como algo verdadero. O sea, ¿por qué no se toma que el sueño es mentira? O sea, ¿por qué es verdad el sueño? ¿Por qué no puede ser algo que nos estemos mintiendo a nosotros mismos? ¿O por qué no...? Es mentira verdad, porque es otro concepto de verdad, es mentira verdad. Pero no por el contenido, sí, o sea, ni la historia No. ni lo que te produzca. O sea, ¿por qué tiene que ser algo que sea verdad que nosotros no estamos diciendo y por qué no nos podemos mentir? Mira, entre el sueño soñado y lo que el paciente cuenta de ese sueño que soñó, hay una deformación, digamos, ¿vale? Pero al psicoanalista... Claro, pero sin contar lo que cuenta, sino el propio sueño. Espera un segundo. Digo, para un psicoanalista... es que se me pasan todas a la vez. Espera, voy a ordenar un poco, ¿no? Digo, es fundamental saber que somos sujetos hablantes, ¿no? Que no podemos saber del sujeto hasta que no habla. No podemos saber nada. Es decir, tú dices, ¿cómo puedo saber si lo que me digo es...? No, porque si no lo cuentas, ¿cómo vas a saber? ¿Tú sola? Ya estás... No, pero ya estás pensando que hay autoanálisis. ¿Ves? No existe. Con el otro. No existe. Pero porque, o sea, aún así, el propio sueño no, o sea, sigue partiendo como que es verdad o que tiene una realidad de verdad. No tiene nada. Es que ese paso que tú estás preguntando es el primer paso que da Freud, no lo da Freud, lo da la física. La ciencia física dice, al principio se creía que los sueños venían de afuera, que eran cosa de los espíritus, que la ciencia física dice, no, el sueño es un producto del soñante. Primer paso para poder la teoría psicoanalítica. Entonces, si el sueño es un producto del soñante, tiene que ver contigo. No te puedes escaquear. No puedes decir que no tienes responsabilidad en ese sueño. Hay un deseo que se juega ahí. También de cada persona. No todo el mundo es tan, que quiere decir que no todo el mundo es tan imaginativo. O sea, que... Es una cuestión de imaginación.
Mira, Freud interpreta un sueño con una sola palabra de un paciente. Pero claro, el sueño dice, he soñado con canal, ¿vale? Pero la asociación libre que se produce en el análisis le lleva a la interpretación, ¿vale? Pero es con todo lo que dijo ese paciente. Claro, es que lo importante no es el sueño, es lo que dice el paciente. Exactamente, ¿no? Es lo que decíamos antes, no nos Pero- importa que sea pero mentira. nunca se va a pensar como que lo que está diciendo no sueña para autoengañarse, porque se parte de que es verdad, el sueño. Se parte de que tiene que ver con el sujeto que lo soñó. Se parte de ¿Qué que es lo que digo? Hay un deseo sexual infantil reprimido, ¿no? Que es el motor de ese sueño, ¿vale? Pero esa es la única verdad. El resto hay que producirlo. Y el deseo ese también. Y se produce en el análisis. Claro, pero es que la pregunta que tú haces tiene que ver con lo que ella contaba, ¿no? Porque ¿es verdad lo que me cuenta o no es verdad lo que me cuenta? Pero es que para el psicoanálisis no se juega ese nivel de verdad o mentira. Se trata de lo que dice el paciente, y en lo que dice el paciente, diga lo que diga, siempre tiene que ver con él. Siempre va a tener que ver con él. Eso es lo que me interesa. Madre mía. ¿No? Eso es lo que se escucha. No, pero ¿no? ella, claro, lo que dice ella es una cosa que le pasaba a los que estaban trabajando la cuestión del sueño antes de Freud. Ese era un reproche que le hacían a Freud. Le decían, pero si el sueño, si la verdad que cuenta, o sea, el sueño que cuenta el paciente es fragmentario, si se ha olvidado la mitad, si, No, pero ¿cómo claro, puede pero servir no, eso? No es lo que cuenta, sino el haber soñado eso. Pero es que tú, ¿cómo sabes? ¿Te metes dentro de la cabeza del soñante a ver qué ha soñado? De la única manera que puedes saber es por el discurso, no hay otra manera de saber del sueño. Entonces, Pero no hay ella lo sueño sabe, soñado. su planteamiento Yo es, te cuento un sueño que sé que es mentira lo que he soñado. Quiero decir, no sé si me estoy explicando. O sea, que lo que sueña no es algo real o verdadero, sino Pero es que es solo como una herramienta. que ¿no? lo Para ayudar a la importante persona. no es el sueño en sí, lo importante es lo que digas del sueño. Por eso Sea verdad, sea mentira. Claro, de todas maneras, ir al psicoanalista a contarle una mentira a propósito ya es... ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Es encantador. Porque hace 2 semanas... ¿Cuál es tu problema? Yo tenía la misma duda que ella, yo me sentía como tú, porque es que tenía justo esa duda de, joder, pues tienes tus sueños, tú mismo te podrás psicoanalizar, no mentir, sino tú mismo te analizas los sueños porque... Hombre, hay una primera interpretación que uno hace cuando tiene un sueño. Sí, ¿no? pero Esto será yo, por importante. ejemplo, es que me ha pasado que he soñado una cosa y yo dije, esto es esto, ya soy Freud, ¿no? Es tal cual. Y claro, luego te hace una interpretación y te callas porque dices tú, pues es verdad. Y no tiene nada que ver con lo que tú habías pensado, entonces... qué sé yo, es que es muy complejo, o sea, tampoco voy aquí entendiéndolo poco a poco, porque es que es todo tan diferente, ¿no? Pero Yo posible. entiendo esa postura, pero estoy planteando que ¿por qué no la otra? Es decir, o sea, ¿por qué no...? ¿Por qué no el autoanálisis? Pero el dentista, ¿Por qué no? el mejor dentista Eso está no diciendo. puede ni el Antes, mejor digo, cirujano. a ver, antes de operarse. escribir otra teoría psicoanalítica vamos a ver lo que nos dice Freud. Digamos, el próximo día. El próximo Sí. día seguimos con el trabajo del sueño. Antes de que os Que vayáis. somos muy ambiciosos, queremos escribir otra teoría psicológica, pero eso nos va a llevar unos cuantos años. Los que estaban haciendo ruido. Eso. Los domingos a las 6 de la tarde, espectáculo de poesía y flamenco, estáis todos invitados. Y luego, Todos los domingos. el sábado 5 de abril a las 20 horas, recital poético de Miguel Óscar Menasa, El hombre vuela. ¿Vale? Estáis todos invitados. Están invitados ¿Y a el volar. viernes? Todos los viernes. El viernes que viene el trabajo del sueño, vamos a ver, vamos a hablar de todo esto de la deformación onírica, de cómo se deforma el deseo para pasar al contenido manifiesto y qué es lo que relata el paciente. ¿Vale? Son a las 7, todos los viernes a las 7 hay una conferencia aquí gratuita. Ah, que no está autorizado, sí. Como no está la isla, Se agradecen aquí estupendas la conferencia y el debate, gracias, muchas gracias. Si queréis que os enviemos Gracias a información, vosotros. arriba os, si queréis, así de actividades que damos. Gracias. Hasta luego. Luego.